días, queridos amigos televidentes. Estamos aquí desde los estudios de FETV, como todos los días, compartiendo con ustedes la palabra de Dios y particularmente desde la bula de indicción del año santo jubilar que estamos celebrando. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, en hora de la mañana, estamos acá de 9 en adelante y en el horario nocturno, la retransmisión a las 9:30 de la noche. Y como siempre lo hacemos, empezamos compartiendo con ustedes algunas noticias de la Santa Sede. Y particularmente, pues el Papa Francisco pide la liberación de todos los secuestrados en la zona de guerra. Ustedes saben que pues una situación muy conflictiva que se está viviendo, sobre todo en Siria, también en Ucrania. Y bueno, el Papa aboga por aquellos que han sido víctimas de esta guerra, sobre todo pues los que están secuestrados, como también en la India. Ustedes saben del sacerdote que fue secuestrado en Yemen, ¿verdad? Y el Papa ya ha pedido pues su liberación de parte del Estado Islámico que fue secuestrado. Vamos a ver el siguiente video y volveremos con usted. Adelante. Durante el rezo del Regina Coeli, la oración que sustituye al Ángelus durante el tiempo de Pascua, el Papa Francisco pidió la liberación de las personas secuestradas en zonas de guerra y de una persona en particular. Rinnovo il mio appello per la liberazione di tutte le persone sequestrate in zone di conflitto armato. In particolare desidero ricordare il sacerdote salesiano Tom Usunalil, rapito ad Aden, nello Yemen, il 4 marzo scorso. El sacerdote salesiano fue secuestrado por los terroristas que atacaron un albergue de la comunidad de Madre Teresa. Asesinaron a 16 personas, entre religiosas y empleados. Recordando las lecturas del día, el Papa transmitió un mensaje de optimismo y esperanza. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa. Il buio è vinto dalla luce. Il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente. Il senso di stanchezza e di abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi. Recordó que el tiempo de Pascua para los cristianos es un momento especialmente importante para retomar el ímpetu misionero, una tarea para la que se necesita mucha energía. Por eso, como todos los domingos, el Papa se despidió deseando a todos un buen almuerzo. Buon pranzo e arrivederci. La nueva exhortación post-sinodal, Amoris Laetitia, que ustedes saben que fue publicada el viernes pasado, es un excelente documento, no solamente que orienta el quehacer pastoral de la Iglesia Católica y doctrinal, sino que además nos da consejos prácticos para el matrimonio, sobre todo para hacer las paces en momento de discusión. Vamos a ver los siguientes 7 consejos que presenta Amoris Laetitia para las discusiones entre marido y mujer. Adelante. A lo largo de Amoris Laetitia, el Papa da muy buenos consejos para la vida diaria de las parejas. Por ejemplo, propone una buena estrategia para hablar de temas difíciles. Dice que como la mayoría de las veces se discute por cuestiones pequeñas, la clave está en el modo de decir las cosas, en la actitud que se asume en el diálogo. Por eso propone seguir estas pautas. Reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos
para que no perjudiquen la comunicación. Expresar lo que uno siente sin lastimar. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea exigente. Plantear los propios reclamos pero sin descargar la ira como forma de venganza. Y evitar un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar o herir. El Papa Francisco propone además dar importancia real al otro, interpretar el fondo de su corazón, detectar lo que le apasiona y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar en el diálogo. Y sobre todo propone dar menos peso a los defectos, porque son solo una parte de la otra persona. Francisco sugiere no exigirle que su amor sea perfecto para valorarlo, porque que sea imperfecto no significa que sea falso. Otra propuesta clave del documento para ahorrarse malos ratos es dedicar tiempo de calidad al otro. Tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. En la lista de consejos prácticos, el Papa dice que es bueno darse siempre un beso por la mañana, bendecirse todas las noches, esperar al otro y recibirlo cuando llega, tener alguna salida juntos, compartir tareas domésticas. Pero al mismo tiempo es bueno cortar la rutina con la fiesta, no perder la capacidad de celebrar en familia, de alegrarse y de festejar las experiencias lindas. Bueno, amigos, estos consejos son muy atinados. Yo creo que conviene explicar y detenernos en cada uno de estos consejos de Amoris Laetitia, pero no son los únicos. También se habla mucho sobre la oración, la práctica frecuente del sacramento de la confesión, la participación en la Eucaristía, la parte espiritual, ¿no? Sin embargo, estos consejos prácticos de la relación entre marido y mujer, queridos amigos, creo que merece detenernos en ellos, explicarlos y compartir, y sobre todo que las parejas cuenten también sus experiencias acerca de estos consejos prácticos que la nueva exhortación apostólica ofrece para las parejas, para los matrimonios. Yo pienso que todos ustedes, los casados y los no casados, los que van hacia el matrimonio, deben tener esta exhortación apostólica. La deben descargar de inmediato, anillarla y comenzarla a leer, subrayar, memorizar, comenzar a poner en práctica todos estos bellos consejos que nos ofrece el Santo Padre en esta exhortación post-sinodal Amoris Laetitia. Y hablando de la familia y sobre los consejos que brinda la Iglesia, se habla de una posible causa de beatificación del matrimonio Billings. Los esposos Billings, que ya obviamente han fallecido, ofrecieron un gran testimonio al mundo, sobre todo con el método de regulación de la fertilidad. Y precisamente ese método de regulación de la fertilidad en la relación de marido y mujer, las relaciones íntimas, lleva el apellido de este matrimonio. El método de ovulación Billings. Ellos hicieron grandes aportes al mundo científico y grandes aportes también a la Iglesia por su entrega a la pastoral matrimonial. Por eso se considera abrir una posible causa de beatificación de estos esposos. Veamos el siguiente documental.
En 1953, un joven médico australiano llamado John Billings comenzó a trabajar con un sacerdote católico para ayudar a matrimonios a vivir una paternidad responsable. Ningún método natural de la regulación de la fertilidad era lo suficientemente fiable y muchas parejas se veían en una encrucijada. Tras años de estudio, John Billings desarrolló junto a su esposa uno de los métodos más efectivos del mundo, con una eficacia que roza el 98%. Es un médico que ha hablado de Dios sin nombrarlo, es decir, hablando de anatomía y fisiología, ha hecho ver la maravilla y la belleza de la creación. El método Billings fue un descubrimiento en total sintonía con las enseñanzas de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, uno de los documentos de referencia sobre la familia. Por su hallazgo a favor de la vida y la familia se está recopilando la documentación necesaria para iniciar el proceso de beatificación de ambos. Son verdaderamente santos porque han pasado toda su vida viajando por el mundo para comunicar esta belleza, esta maravilla. Viajaron durante medio siglo a lugares como África, China, Centroamérica, Brasil o Pakistán, hablando de este método accesible para cualquier mujer, económico y que no conlleva ningún riesgo para la salud. Incluso los Billings llegaron a la India, donde trabajaron con Madre Teresa de Calcuta. En los años 80, cuando el gobierno impuso un programa de esterilización y aborto, la religiosa les pidió que enseñaran el método a las hermanas para que pudieran explicarlo a los más pobres y evitar las prácticas abusivas del gobierno. John falleció en 2007 y su esposa Evelyn en 2013. Fueron amigos personales de 3 papas y durante su vida recibieron reconocimientos a lo largo y ancho del planeta. Bueno, vieron ustedes, amigos, el testimonio de los doctores Billings. Es interesantísimo y cómo recorrieron el mundo entero promoviendo su método de ovulación para espaciar los periodos de fertilidad cuando hay razones que se pueden justificar. De lo contrario, la misma exhortación de la Iglesia Católica no recomienda ningún método. Y estamos hablando, en el caso de parejas pues, que están casadas por la Iglesia, ¿no? Uno de los fines del matrimonio es la procreación. Por consiguiente, toda pareja debe estar abierta a la transmisión de la vida. En el matrimonio cristiano católico, cuando hay razones de peso que se pueden justificar, entonces es posible espaciar los nacimientos, pero utilizando un método moral aceptable, es decir, que no vaya en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica según la carta encíclica Humane Vitae de Pablo VI y también de su santidad San Juan Pablo II, que en varias encíclicas y exhortaciones apostólicas habló sobre este aspecto también. Entonces, estos médicos, ¿verdad?, John y Evelyn Billings, pueden ser beatificados por su testimonio de vida y sobre todo su vida misionera, ¿no?, promoviendo la doctrina de la Iglesia Católica en la encíclica Humane Vitae. Bien, amigos, y según el testimonio de los peregrinos españoles que van a Roma a atravesar la Puerta Santa, manifiestan que perdonar es bueno, que perdonar hace bien al alma. Vamos a ver el siguiente video, volveremos con ustedes. Adelante. Cientos de peregrinos cruzan a diario la Puerta Santa para ganarse el Jubileo de la Misericordia en este año santo. Entre ellos se encuentra esta familia de Bilbao, en España. Aprovecharon su 27º aniversario de boda y el 18º cumpleaños de su hijo, junto con un viaje de trabajo a Roma, para cumplir una misión pendiente. Quieren que llegar hasta la principal Puerta Santa les ayude a arreglar sus problemas y les haga más misericordiosos, un sentimiento que el padre de familia explica así. Un símbolo de decir, por favor, échanos una mano porque
somos miserables, que por eso es a lo que acudimos, es a tu misericordia, que es compadecerse, ayudar a la gente, perdonar, que es lo mejor que se puede hacer. En Roma viven dos amigos de la familia, unos jóvenes estudiantes españoles que les guiaron hasta la Puerta Santa y de paso aprovecharon para atravesarla. No había venido a la Puerta Santa porque siempre el fin de semana tengo alguna cosa que hacer. Entonces ha sido una gran oportunidad que vengan para decir, oye, venga, vamos a ir, porque además últimamente los mensajes del Papa me han ido impactando muchísimo. Me ha dicho cosas muy simples que estaban en el Evangelio, que yo quizá las había leído 1000 veces y no había caído en la cuenta del todo. Entonces me ha hecho plantearme en serio muchas cosas y cambiar cosas en mi vida. Hablando de leer, estos 5 peregrinos estuvieron muy atentos al libreto de oraciones que los voluntarios del Jubileo facilitan en los últimos metros hacia la Puerta Santa. Un credo en San Pedro culminó su camino de misericordia. Amigos, y pronto saldrá a la luz un documental de un religioso diácono ciego, y esto por iniciativa de un párroco. Vamos a ver el siguiente reportaje y volveremos con ustedes. Adelante. Me llamo Padre Josh McCarthy. Soy un sacerdote católico de la diócesis de Owensboro, en Kentucky. El padre Josh McCarthy no es tu típico párroco. Siente devoción por su pequeña parroquia de Kentucky, en Estados Unidos. Pero cuando no tiene deberes sacerdotales, desarrolla otro trabajo distinto, el de dirigir su propia empresa, Lolek Productions. Me siento bendecido y afortunado por trabajar con Lolek Productions y usar los nuevos medios en la iglesia. Dice que encontró inspiración y fuerza para hacerse sacerdote en la vida de Juan Pablo II. Por eso nos sorprende que su empresa tome el nombre del apodo de infancia de Karol Wojtyla. Ahora, McCarthy está trabajando en un documental llamado Unseen, Invisible, sobre uno de los seminaristas de su diócesis de Kentucky. Really, my mom noticed my vision loss as soon as probably 6 months old. When mom would come into a room and call my name, sometimes I would not always reach for her in the direction that she was standing. My vision is like looking through less than a 3mm pinhole. So when I was younger, it was like looking through a toilet paper roll. Es Jamie Dennis, un diácono con una ceguera del 99%. Está enamorado de los trenes y afronta la vida con valentía. La ceguera ha sido su gran desafío, especialmente para entrar a un seminario diseñado para personas que pueden ver. Todo empezó cuando tenía 7 u 8 años. Solía jugar a celebrar misa en el patio sobre un tronco. Usaba un plato de comida del perro y una lata de café como patena y como cáliz, y oficiaba misa para mis mascotas. Mi amor por los trenes me ayudó a desarrollar mi espiritualidad e independencia. En Lolek Productions casi todo es un milagro, también porque la mayoría del trabajo de planear, dirigir y postproducir los lleva el padre McCarthy. Eso sí, lo hace cuando encuentra tiempo entre sus deberes de párroco. Bien, amigos, y queremos compartir con ustedes una noticia también sobre los denominados matrimonio, entre comillas, porque la iglesia no los reconoce como tales. Yo diría mejor las uniones civiles gay y de lesbianas, porque ante las de parejas heterosexuales, estadísticamente resultan que son más breves y más conflictivas, según unos estudios ya científicos que se han hecho en Europa. Curiosamente, estas noticias no salen en otros medios de comunicación. Nos llama la atención porque ustedes saquen sus conclusiones. Aquí presentamos los hechos tal como son, de una manera objetiva. Y presentamos los hechos pues para que ustedes sepan, se les abra la mente y vean la problemática que hay entre las
uniones los llamados matrimonios homosexuales disminuyen en número y duran poco, según se desprende de diversos estudios recogidos por Tommaso Scandroglio en un reportaje aparecido en la Nuova Bussola Quotidiana que reproducimos. Los matrimonios, entre comillas, homosexuales, ¿son permanentes? En realidad, los matrimonios homosexuales, tanto de hombres como de mujeres, son escasos y duran pocos. Esto es una síntesis de lo que indica una encuesta de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos, que ha controlado el número y la duración de los denominados matrimonios civiles gay a partir del 1 de abril de 2001, año en que los Países Bajos abrieron la puerta a las bodas homosexuales hasta el día de hoy. No faltan datos interesantes. Ante todo, se asiste a una caída en las solicitudes de matrimonios gay. Es decir, ya no hay tantas solicitudes como a partir de 2001, 2003, los primeros 5 o 6 años, había muchas solicitudes. Ahora estas solicitudes de bodas gay se han desplomado. Las solicitudes, es decir, de matrimonios masculinos han pasado de 1.339 en el 2001 a solo 647 en el 2015. Miren ustedes, casi la mitad. Ya no hay tantas solicitudes. Un 50% ya no quieren casarse en los tribunales. Los femeninos, de 1.075 solicitudes que había en el 2001, han caído a solo 748 en el 2015. Se da en ambas realidades, tanto en los matrimonios homosexuales masculinos como en los femeninos. Ha habido un desplome, casi un 50% menos de solicitudes en estos primeros 15 años del nuevo siglo. El pico máximo registrado precisamente en el 2001 se debió a 2 factores. El clamor mediático que llevó a muchos a llevar a cabo esta elección y el efecto acumulación. Todos los que estaban esperando casarse, entre comillas, desde hacía tiempo, lo hicieron en la misma época en cuanto al matrimonio homosexual fue legalizado. Pero esto no justifica el notable descenso de alrededor de un 40% en los años siguientes de los matrimonios civiles gays. Se justifica, en cambio, si se tienen en cuenta las costumbres de la persona homosexual practicante, entre las cuales la promiscuidad es la primera de ellas. Vamos a ver otro dato de aquellas personas que solicitan uniones civiles gay. Es decir, que en la gran mayoría de estas personas existe un factor que no existe en los heterosexuales, que es la promiscuidad, y precisamente por eso esos matrimonios no son estables. Un detallado estudio científico que lleva el título La demografía comparativa y sexual de los matrimonios homosexuales, publicado en Journal of Sex Research y realizado sobre 2.583 homosexuales de edad bastante avanzada, informa de que el 10,2 hasta el 15,7% de ellos habían tenido en su vida entre 500 a 1.000 parejas sexuales. Un ulterior de 10,2 al 15,7% había tenido más de 1.000 parejas sexuales. El dato es interesante también porque la investigación es del año 1997 y registra comportamientos anteriores a ese año,
periodo en el que la homosexualidad era un fenómeno menos extendido de lo que es ahora, por lo que había más dificultad en encontrar una pareja sexual. La persona homosexual, por lo tanto, no quiere un vínculo para siempre con una sola persona y por consiguiente no quiere casarse, desea vivir su sexualidad de una manera abierta y líquida. Volvamos a los datos publicados por la CBS. Esta CBS es la encuesta de la Oficina Central de Estadística de los Países Bajos. Desde 2003 hasta hoy se han casado más las lesbianas que los varones homosexuales. La conclusión es que hay más divorcios entre las parejas de mujeres que entre las parejas gays masculinas. Además, no solo los divorcios femeninos son más numerosos, sino también más elevados desde el punto de vista del porcentaje. Por ejemplo, el 30% de las parejas de mujeres que se casaron en el 2005 han pedido el divorcio al cabo de 10 años solamente, contra el 15% de las parejas masculinas y el 18% de las parejas heterosexuales. O sea, un 30% de todas las que se casaron y solamente ante un 18% de parejas heterosexuales. Ahí presentamos una gráfica de proporción de matrimonios contraídos en el 2005 que sigue intacto. Las parejas de lesbianas doblan en divorcio a los matrimonios entre hombre y mujer y a las parejas de gay. Fíjense qué interesante ese dato que pueden ustedes ver allí en la gráfica que le estamos presentando. Luego, en resumen, estas parejas de mujeres tienen el doble de posibilidad de divorciarse que las otras parejas. Esto se confirma en otros estudios. Por ejemplo, la investigación científica titulada La demografía de los matrimonios en Noruega y en Suiza, publicada en el 2006, en la que se informa que en Suecia el 30% de las bodas gays femeninas terminaron en divorcio a los 6 años. ¿Qué les parece? Respecto a 20% de matrimonios gays masculinos y solo un 13% en matrimonios heterosexuales. O sea que las famosas bodas, tanto de lesbianas como de homosexuales, son menos estables estadísticamente. Dicha fragilidad hay que atribuirla no solo a la promiscuidad a la que se hacía referencia anteriormente, sino también al hecho de que la relación homosexual es más conflictiva que la heterosexual. El estudio revela que sobre una muestra de 283 personas homosexuales, el 40,5% de las lesbianas y el 29,7% de los varones gay habían sido víctimas de acciones violentas perpetradas por una pareja del mismo sexo. Obsérvese que el índice de violencia mayor en las relaciones lesbianas corresponde paralelamente a un mayor porcentaje de rupturas del vínculo conyugal en las parejas de lesbianas. Hay datos similares en el estudio en el que casi el total de las 284 lesbianas entrevistadas refirieron haber sido objeto de violencia verbal por parte de la propia pareja. El 31% contó haber sufrido abusos físicos y el 12% abusos físicos graves. Este es otro factor, que hay más violencia en las relaciones homosexuales que en las heterosexuales. El estudio llevado a cabo en los Países Bajos indica además que el riesgo de divorcio es más alto si el matrimonio, entre comillas, se contrae antes de los 20 años
o entre los 40 y los 50 años. Este elemento pesa cada vez más en las parejas de lesbianas. Los hombres gays se casan en edad más madura respecto a las parejas heterosexuales. 43 años contra 37. El 20% de los hombres gays que se habían casado tenían alrededor de 55 años. Lo mismo para las mujeres homosexuales respecto a las heterosexuales. La edad en la que las primeras dicen su sí quiero está alrededor de los 39 años contra los 34 años de las heterosexuales. Además, la brecha de edad entre las parejas homosexuales es más alta respecto a la de los cónyuges heterosexuales. Se ha observado además que la diferencia de edad es un factor decisivo en el divorcio entre parejas gays. En resumen, estos matrimonios gays a la larga no los soportan. Ni tan siquiera los directos interesados, y también una vez casados, estas relaciones se disuelven como la nieve ante el sol. Pueden buscar la noticia en la Nuova Bússola Quotidiana, un estudio que se ha publicado en Italia, pero que se realizó en los Países Bajos. Bien, amigos, vamos a un cambio y volveremos con ustedes para la catequesis correspondiente al día de hoy. Adelante.